Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer este vídeo, ya que habéis sido muchos los que me estáis pidiendo que haga un vídeo explicando el procedimiento que hago para embuchar a un pichón en el caso de que sea necesario. A lo largo del vídeo os iré dando una serie de trucos y consejos importantes que debéis tener en cuenta e iré respondiendo a vuestras preguntas más comunes, como son los casos en los que recomiendo que embuchéis a los pichones, los tipos de pasta que podemos emplear y las formas de prepararlas, las formas que podemos utilizar para embuchar a los pichones, etc. Así que si os interesa el vídeo, coged bolis y papel, que empezamos. En primer lugar, antes de alimentar a un pichón, deberíamos determinar de qué tipo de especie es, ya que como sabéis, algunas especies se alimentan principalmente de semillas, otras de fruta, otras de insectos, etc. Y en función de su alimentación, deberíamos prepararle un tipo de pasta u otra. Es un tema largo y complejo, por lo que si queréis que más adelante haga un vídeo sobre cómo alimentar a un pichón en función de su especie, dejádmelo en los comentarios. Y si sois muchos los que me lo pedís, más adelante os haré un vídeo donde analicemos la papilla adecuada para cada especie. En este caso, aprovechando que estamos en plena temporada de cría de canarios y que muchos me lo habéis pedido, os voy a explicar los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para sacar adelante una cría de canarios. Personalmente, al igual que otros compañeros, yo no suelo embuchar a los canarios, por lo que no os lo recomiendo salvo en casos excepcionales, como por ejemplo cuando la pareja no sean buenos padres y por diversas circunstancias no alimenten bien a sus pichones. En este caso tendríamos que hacer nosotros de padre y embuchar a esos pichones para intentar que salgan adelante. En el caso de que utilicéis un macho para varias hembras, como he tenido que hacer yo este año, para evitar que la hembra sola tenga que embuchar a los pichones desde el nido y sacarlos adelante, es conveniente ayudarle un poco. Y de esta manera la hembra sufrirá menos desgaste y ayudaremos a sacar todos los pichones hacia adelante. Pero recalco, es conveniente ayudarla un poco, ya que nunca deberíamos hacer de padres completamente, porque si continuamente embuchamos a los pichones y no dejamos que los padres los embuchen, al final los padres se acostumbrarán y perderán ese instinto de cría, ya que habríamos acostumbrado a esa pareja a no darle de comer a sus crías. De la misma manera, aunque sustituyamos los huevos verdaderos por los huevos de plástico, con la idea de que todos los pichones nazcan el mismo día, siempre suele haber alguno en alguna nidada que es más pequeño que el resto. En este caso, yo lo que suelo hacer es intentar embuchar y ayudar a ese pichón más pequeño, ya que cuando los padres van a darle de comer, la mayor parte de la comida se la comerán sus hermanos mayores, por lo que crecerá más rápido y el pichón más pequeño tardará más tiempo en desarrollarse. Y si la diferencia de tamaño sigue aumentando, se podría producir la muerte del pequeño por aplastamiento de los demás. Y otro caso excepcional, en el que tendréis que embuchar sí o sí a los pichones, sería en el caso en el que los padres aborrecieran el nido, es decir, en el caso en el que tanto el padre como la madre se desentiendan de sus pichones, que por lo general suele ocurrir cuando se está constantemente tocando el nido, cuando se mueve la jaula de un sitio a otro durante la cría, etc. Como os he comentado al principio del vídeo, no es lo mismo criar a una especie granívora que criar a una especie insectívora, y esto lo tenéis que tener especialmente en cuenta a la hora de alimentar a un pichón. Los canarios son una especie que se alimentan principalmente de semillas, por lo que para embuchar a un pichón de canario podemos utilizar una papilla casera de embuchar que os enseñé a preparar en uno de mis anteriores vídeos, que por si no lo habéis visto, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis verlo. O también podéis utilizar las pastas de cría que venden en el mercado, como por ejemplo esta de la marca Vipal, que estoy utilizando yo este año para ayudar a las hembras que están criando solas su nidada. En el caso de la papilla casera, la debéis hacer de la misma forma y con los ingredientes que os enseñé en el vídeo. Sin embargo, si por comodidad adquirís en el mercado una pasta de cría manual, debéis seguir las indicaciones que el fabricante indica en el envase. También conozco a criadores que simplemente con la ayuda de una trituradora trituran muy bien la pasta y verdura que normalmente le aportan a los padres, logrando una pasta con una textura muy fina a la que después le añaden un poco de agua y consiguen una papilla muy homogénea. A la hora de preparar la pasta de cría, por lo general se suele añadir el doble de agua que de papilla.
Es muy importante que el agua esté templada y que utilicéis agua mineral embotellada, o en el caso de que utilicéis agua del grifo, es conveniente que la herváis para evitar posibles microorganismos peligrosos que pudieran afectar a la salud de nuestros ejemplares, ya que en estas edades los canarios suelen ser muy débiles. Removeremos bien la mezcla hasta conseguir una mezcla homogénea que no esté ni muy líquida ni muy espesa, ya que si la papilla es muy líquida tendrá más agua y menos nutrientes, y en el caso de que la hagáis muy espesa tendrá más nutrientes pero menor cantidad de agua, por lo que el pájaro no se hidratará correctamente. Una vez que tenemos la papilla preparada, existen varias formas con las que embuchar a los pichones. Las más conocidas son criarlos a palillo, en el cual vamos cogiendo una pequeña cantidad de pasta y se la vamos poniendo con mucho cuidado en el pico. Otra de las formas que ya todos conocéis es con la típica jeringuilla, en la cual vais añadiendo poco a poco la papilla y después es conveniente darle unos pequeños golpes a la jeringuilla para quitarle el aire, ya que se suelen quedar pequeñas cámaras de aire en el interior de la jeringuilla. Y con estos pequeños golpes haremos que el aire se vaya a la parte superior y podemos embuchar mejor a los pichones. Y otra forma de embucharlo, como es mi caso, es colocarle en el extremo de la jeringuilla esta pequeña aguja de embuchar. Cuando vayamos a embuchar, independientemente del método que vayamos a utilizar, debemos tener mucho cuidado para no ensuciar a los pichones, porque la papilla se le quedaría pegada en la pluma, por lo que pueden tener dificultades para mudar e incluso puede hacer que proliferen bacterias. Si los mancháis un poco, tampoco pasa nada, siempre y cuando después lo limpiéis un poco con un trozo de algodón húmedo y lo sequéis con una servilleta absorbente. La papilla debe estar a temperatura ambiente o un poquito templada, para asemejarla a la temperatura natural de la comida que le da la madre y para que los pichones mantengan su temperatura corporal. Es muy importante que la pasta la preparemos siempre antes de suministrársela a nuestros pequeños, para evitar la aparición de hongos perjudiciales para su salud. Si los pichones no nos abren el pico, debemos moverlos un poco, acariciarles la cabeza o incluso con la aguja de embuchar tocarles un poco el pico, para estimularles que abran el pico y nos pidan comida. También muchos me preguntáis cada cuánto tiempo es recomendable embuchar a nuestros pichones. En realidad, las tomas y la cantidad de papilla que le aportemos a nuestros pichones dependerá de su tamaño y del número de días que tengan, porque evidentemente no es lo mismo criar a un canario con 3 días de vida que a uno de 11, ya que en el caso de un pichón pequeño el número de tomas al día aumenta y la cantidad de papilla es menor que en el caso de pichones ya casi emplumados, en la que el número de tomas se reduce pero incrementa la cantidad de papilla. Siempre tendremos que tener cuidado e ir embuchándolos poco a poco para que el pichón vaya tragando, ya que si lo hacemos muy rápido, en el mejor de los casos lo ensuciaremos y en el peor de los casos la comida se le podría ir a los pulmones, por lo que morirían. Debéis hacerlo sin prisa y con mucho cuidado, pero intentar hacerlo siempre en el menor tiempo posible para que los padres no aborrezcan el nido. En mi caso, como os he comentado antes y estos pichones los está sacando sola su madre, no me interesa llenarles el buche completamente, para que la madre no pierda el instinto de embuchar. Lo que hago es embucharlos un poco, para asegurarme de que todos comen por igual y tienen una reserva suficiente de alimento, y que se queden con algo de hambre para que una vez les vuelva a poner el nido, estos le pidan a la madre los embuche y termine de alimentarlos. Y por último, en el caso de que vayáis a embuchar nidadas diferentes, por higiene y por precaución, os aconsejo que siempre limpiéis bien el instrumento que utilizáis para darle papilla, ya que si alguna nidada tiene alguna enfermedad y no limpiamos la jeringuilla, puede que transmitamos la enfermedad de un nido a otro. Este paso lo repetiremos una vez que hemos terminado de embuchar a los pichones,
para evitar que en estos instrumentos se queden restos de papilla que puedan dar lugar a la aparición de hongos y bacterias. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que hayáis aprendido cómo embuchar un pichón y que os haya resuelto las dudas a aquellos que me preguntáis por las redes sociales. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.